Hola, muy buenas, soy Jorge López y hoy vamos a hablar de distintos proyectos personales porque me gustaría enseñaros algunas ideas que apliqué hace ya bastante tiempo a algunos proyectos, ¿vale? Son proyectos de hace bastante tiempo y me gustaría enseñaros un poco pinceladas de ideas o temas que traté en su momento que quizás puedan servir de ayuda y que bueno, que están latentes para mí a día de hoy. Es decir, en muchos de los proyectos todavía sigo, como ya os comenté, los arquitectos somos muy cabezones con nuestras ideas. Es decir, partimos siempre de tres inquietudes o dos y cada proyecto es una oportunidad para darle vueltas de nuevo a esas mismas ideas. En este caso os hablo sobre todo, me voy a centrar en el tema de la materia y el tiempo, que pues, si ya me conocéis un poco, pues son un poco temas recurrentes, ¿no? El tema de cómo el tiempo pasa a través de la arquitectura, de cómo los materiales son también reflejo de ese paso del tiempo, toda esa aplicación a lo que es la arquitectura. Voy a empezar a hablar de una inquietud personal y es el tiempo, cómo el tiempo pues, se ha ido manejando a lo largo de la historia y de la importancia del lugar, el tiempo y la materia. Hace ya unos cuantos siglos, la única forma que teníamos de controlar el tiempo era pues con el sol, los famosos relojes de sol. Pero de repente un día me pregunté, bueno, y por la noche, sobre todo en el tema que ya sabéis un poco que fue pues, motivo de mi tesis doctoral, el tema de los monasterios, cómo se llevaban a cabo el horario litúrgico por las noches. Bueno, pues eran con las clepsidras, que eran estos cuencos, vamos a llamarlo así, en cuyo interior se depositaba una cantidad de agua y estaba perfectamente marcados una serie de niveles, y esos niveles iban los que poco a poco, conforme se iba desalojando poco a poco del agua de ese cuenco, iba marcando cada uno de esas horas o ese tiempo. Luego pasamos a la importancia que ha tenido el tiempo y el agua, sobre todo los recursos hidráulicos en los monasterios. Aquí vemos la balsa de San Bernardo en Poblet, en Tarragona, un monasterio cisterciense que está vigente hoy en día y con bastantes novicios y bastantes monjes. Y lo interesante de todo esto es, pues precisamente ahora que tenemos y estamos pasando por un momento un poco difícil con todo lo ocurrido en Valencia, y bueno, desde aquí todas mis condolencias a las personas que están sufriendo, pues un poquito a veces echar para atrás en la historia es necesario para ver la importancia que estas personas le daban al lugar donde iban a establecer el nuevo monasterio de piedra y las grandes construcciones que hoy conocemos. Y un poco indagando en la historia te das cuenta que estos monjes se pasaban una media aproximada de 20 años, ni más ni menos, para solamente estudiar los recursos forestales y hídricos de la zona. Y también, por supuesto, el tema de las riadas, crecidas, etc. Entonces, en un primer momento, pues se alojaban con pequeñas cabañas, estudiaban los recursos económicos que había en la zona y los recursos hidráulicos, que por supuesto no deberían de venir solamente de un lugar. Es decir, normalmente pues tenían distintas opciones que si una fallaba, pues tenían la otra. Y esa era la opción de asegurar el futuro monasterio de piedra, que por supuesto pues costaría una gran cantidad de dinero en ese momento. Y lo primero que hacían es establecer, ver esos recursos cómo iban a lo largo de 20 años y por supuesto establecerse o bien en la zona más alta para evitar las crecidas de los ríos y también estas situaciones de distintos niveles donde se situaba la plataforma sobre la cual iba el monasterio iba en función también de lo que ya hablamos anteriormente de las presiones, es decir, de las canalizaciones, que como ya sabéis, pues eran fundamentales y partiendo de una cota donde tenían el agua, pues tenían que llegar a distintos puntos y por eso a veces establecían unas plataformas que no se sabe muy bien si algunas fueron para evitar crecidas o también incluso para el tema este de presiones y canalizar las conducciones hacia el monasterio. El primer plano, dibujo que tenemos de un monasterio, lo tenemos en Saint-Gall. Este es el plano de Saint-Gall, que se presentó en los concilios de Aquisgrán, allá por 1121 en Suiza. Y es el primer plano gráfico que tenemos de un monasterio y donde se representan pues, las distintas estancias, que aunque no se ven muy claramente aquí, pero bueno, básicamente se ve un monasterio con la iglesia y el claustro al lado,
y a partir de ahí se establecían cinturones, pues la zona de claustro, la zona más íntima, es reservada para los monjes, y a partir de ahí distintos cinturones por donde estaban los legos, es decir, las personas que ayudaban a esos monjes con cabañas, con sus granjas, con sus establos, a mantener toda la economía. Y es importante también establecer lo que os he dicho. A la derecha veis uno de los esquemas que se hicieron a través de cómo la importancia de las canalizaciones iban también a formar parte del desarrollo espacial del plano. Así pues, a partir de un río se establecían distintas canalizaciones que iban, siguiendo una pendiente muy concreta, a canalizarse hacia distintos puntos del monasterio y toda la infraestructura, porque ya veis que no es solamente el monasterio, sino que es toda una mini población lo que se establecía en torno al monasterio. Y un poco ver la necesidad que tenían de llegar a todo el monasterio con distintos afluentes, distintos brazales, para irrigar los campos. Este sería un esquema de uno de los monasterios posibles, ¿vale? Y ya veis que, bueno, en función de dónde se establecía el monasterio, podría haber, pues, se necesitaba la construcción de una presa, a veces se recurría a sistemas simplemente de desviación de ríos, de cauces de ríos. Es decir, era muy interesante y, de hecho, pues ya hablaremos largo y tendido si os interesa, por supuesto, ponérmelo en comentarios, pero podría hablar aquí largo y tendido de la construcción de los monasterios en función de la situación donde se encontraban. Es decir, no es lo mismo un monasterio en lo alto o en un valle que en una planicie o en lo alto de una montaña. En función de la situación, pues se buscaban una serie de, vamos a llamarlos recursos hidráulicos para irrigar el monasterio. En este caso, pues bueno, una presa, la cual directamente se bifurcaba o bien para el monasterio o bien para el campo para los cultivos. Y a partir de ahí, pues ya veis que mediante canalizaciones iba pues al refectorio, iba al claustro, a distintos apartados del monasterio, para finalmente regar los campos y volver al cauce fluvial. Y bueno, ¿y todo esto por qué lo cuento? Lo cuento porque ya tenéis solamente, o sea, desde principios de los tiempos ya estos monjes tenían claro la importancia de tener ideas de arquitectura, porque todo esto de lo que he hablado es idea, es decir, no tenemos intenciones y no son intenciones como muchas veces, pues no sé, hay proyectos que intentan buscar ideas muy radicales, ideas totalmente, a veces de lo más sencillo pueden hacer ideas sustanciosas. Entonces, a partir de aquí vamos a hablar ya de una serie de mini proyectos míos personales que comienzan en la llanura de La Mancha, que bueno, pues si hay gente que no es española, pues es una zona bastante árida, está un poquito al norte de Andalucía, y es planicie, sol y cultivos pues de secano, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí un primer encargo que me hicieron hace muchísimo tiempo, por supuesto, y al cual yo no sabía cómo meterle mano, es decir, cómo arrancar. Bueno, pues lo primero que hice fue estudiar el entorno. Había zonas con antiguos castillos musulmanes, y las casas, sobre todo, me llamó mucho la atención porque eran de piedra y de muros muy gruesos. Ya estáis viendo aquí las tipologías que podíamos encontrarnos. Y una de las cosas que a mí me gustaba de la zona eran los muros gruesos. A pesar de que muchos arquitectos que les gusta todo liviano, ligero, una de las cosas que yo tengo claro es que por encima de mis gustos o preferencias está la utilidad, la practicidad. Tened en cuenta que un arquitecto sobre todo maneja el dinero o presupuestos que no son suyos. Con lo cual, yo siempre digo que si un arquitecto es responsable, no solamente es responsable con su idea, con su proyecto, sino con el cliente, con la constructora, con el entorno, con la ciudad y con todo. Entonces, bueno, una de las intenciones de este primer proyecto fue muros gordos y esa necesidad de que se potenciara esa idea de muros gordos a través de horadar esa masa. Es decir, imaginaos que extraemos partes de ese macizo mediante volúmenes de extracción. Y esa fue la idea, ni más ni menos. Es decir, un volumen pesado al cual se le extraían zonas para dar más sensación de potencia masiva, por así decirlo. Lo que sí que fue interesante es, por ejemplo, cómo utilicé la estructura. La estructura de esta vivienda, lejos de utilizar simples pilares de hormigón, la combiné
esa estructura de hormigón, de pórticos de hormigón, con pequeños pilares, pero muy finos, que apenas se ven. De tal manera que parece como que hay ciertas zonas donde parece que los volúmenes flotan. Que realmente algunos están en voladizo, pero otros muchos están apoyados en pilares muy metálicos muy sencillos. Y esta es un poco la idea del edificio, ¿no? Es decir, son volúmenes que parecen horadados, que parecen que están extraídos. Y por supuesto, una cosa importante era que el plano los huecos, el plano de la carpintería estuviese lo más enrasado al fondo, para dar mayor sensación y mayor sombra en esos volúmenes. La losa que me obligaron a poner porque querían ese balconcito o esa terracita, mini terraza, pues era de 20 centímetros, es decir, mucho más finita que el forjado, para esa sensación de zona que remarca, que subraya la fachada. Y ya veis que abajo pues hay una gran zona en sombra, donde pues estaban utilizándose pequeños pilares metálicos que apenas se percibían. Otra de las cosas que yo disfrutaba mucho era pues el enterarme de cómo se iba a construir todo. Una de las premisas que veis aquí a la derecha era que el cliente no quería vestíbulo previo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que para mí es una de las cosas más importantes el cómo se accede a la vivienda. Y ya veis a la derecha que el vestíbulo previo, antesala del estar, pues lo he trasladado fuera, porque como el cliente no quería ese vestíbulo, lo que yo hago es hacer una zona a la derecha donde estaría una escalera metálica, a través de la cual tú vas subiendo y vas accediendo ya a al piso superior. Es decir, directamente la puerta principal sería esa zona de la derecha, que está aquí en la foto está sin terminar, por supuesto, y donde a través de una pequeña escalera metálica muy ligera, para contrastar con lo masivo del edificio, pues iba subiendo al interior. Así que me involucré en ese acceso, en esa puerta de acceso metálica que también tenía que ser ligera y bueno, toda la estructura metálica pues también estuve bastante aprendiendo, porque ya os digo que esta obra es de inicio, como quien dice. En cuanto a la distribución, pues muy básica. La distribución era circular, una circulación en torno a una especie de armario, que era en torno al cual se distribuían las estancias. Ya veis que, bueno, pues una zona de estar, donde había una cocina muy en contacto con el estar, ¿vale? De hecho, había una ventana y había toda una zona de distintos dormitorios y un pequeño patio que no se ve aquí a la izquierda, para que terminase la zona de la cocina y la zona del dormitorio principal. Lo curioso fue, y esto me ha ocurrido en muchos proyectos, que últimamente veo la necesidad que tienen los jóvenes de modelizarlo todo en 3D. Y yo yo he sido instructor de Corona Renderer, que forma parte es un motor de render pues, parecido al V-Ray, pero hay que ser sobre todo útil, funcional y práctico. Y cuando pasas mucho tiempo en un 3D para lograr pocos logros, por así decirlo, pues rápidamente tienes que pasar a un plan B. En este caso, los clientes que yo he tenido para estas primeras viviendas que voy a enseñar, pues eran gente bastante, pues bueno, que no se aclaraba con las imágenes 3D. Y básicamente, pues media horita antes de que viniesen, yo les hacía una maqueta del tipo que veis ahí a la derecha, simple no, lo siguiente, para que rápidamente ellos las tuviesen en sus manos, y parece muy tonto, pero en el momento que la tienen en sus manos, como que ya entienden de qué va, ¿vale? Bueno, pues esta primera casa muy sencilla y en la cual tuve muchos problemas. Es decir, a mí una de las cosas que yo quiero poner aquí sobre la mesa es que, por supuesto, ni mi arquitectura ni los edificios que yo hago son perfectos, y he tenido, como casi todos, pues que aprender a base de tortas. Uno de los problemas, que si os interesa, pues ponerlo en comentarios y intentaré pues, poner aquí sobre todo, pues fue el de la estructura metálica. Porque claro, la estructura la calculas, parece que todo va bien, pero hay un apartado que nadie controla y que es muy difícil de prever. Y es el tema de las vibraciones. Cuando tú tienes pilares metálicos muy finitos y encima pones un forjado, como es el caso este, cuyas bovedillas, ¿vale? La pieza está de entre viguetas, no es de hormigón, sino que es ligera de poliestireno, pues resulta que cuando tú arriba pasas con las carretillas de ladrillos, pues eso efectivamente retumba, se mueve y no es de recibo.
Y por cierto, si queréis que siga haciendo vídeos de este estilo, os rogaría que os suscribieseis, porque me ayuda básicamente un poco a saber que está llegando a gente y que les interesa. No por otro motivo, pues porque yo ya no voy a vivir de estas cosas, ni mucho menos. Pero me interesa saber si son de buen recibo estas charlas que estoy dando o simplemente, pues bueno, no son útiles. La segunda vivienda le tengo también especial cariño, porque esta sí que, pues bueno, la hice sin tantas restricciones, porque aunque no lo creáis, la anterior pues, tuve bastantes restricciones por parte del cliente. Pero aquí sí que era una zona, aparte, yo creo que si hubiese sido para mí, yo me la hubiese quedado, la casa, ¿no? Porque era un pueblo entrañable, perdido en Jaén, Santiago Pontones, y a partir de un pequeño corral medio derruido se quería levantar una vivienda. En esa zona, y la gran premisa, la gran dificultad, que ya como siempre os digo, siempre que hay dificultades es un reto o es una oportunidad para hacer buenas arquitecturas, porque las buenas arquitecturas son aquellas que tienen retos por superar. Lo más difícil que hay es un solar en blanco, como un papel en blanco, donde no hay nada y pones a hacer algo. Es lo más complejo. Pero cuando hay pequeños escalones o pequeños obstáculos, hay que aprovecharlos para hacer de esos obstáculos escalones. Aquí, ¿cuál era el problema? Pues ese era el corral que había que rehabilitar y había que levantar otra planta más. Pero como veis ahí a la izquierda, pues hay un cambio de cota, un cambio de nivel muy importante. ¿De acuerdo? Es decir, tú llegas por la calle o carretera de la izquierda y el problema que tienes es que tienes que ir bajando pues 3 metros o 4 hasta llegar a la vivienda. Es decir, que hay un tema de cómo ir poco a poco llegando a la vivienda, lo cual a mí, como ya sabéis, pues me interesa mucho, ¿no? Porque estamos hablando de las inquietudes mías, que ya sabéis cuáles son, el paso del tiempo a través de los materiales, el cómo se llega a los espacios y el tiempo, poco más, ¿vale? Es decir, mis inquietudes como arquitecto van por ahí. Bueno, pues además no solamente tenían el corral, sino unas vistas estupendas. Ladera abajo había un arroyo y naturaleza pura y dura. Y encima les había costado el solar pues una ganga. Con lo cual, pues bueno. ¿Cómo empezamos pues como siempre os digo, con maquetas de trabajo? ¿Vale? Estas primeras maquetas de trabajo, donde por supuesto se trata simplemente de lanzar volúmenes y lanzar ideas para ver cómo poco a poco se van materializando. Lo que pasa es que, bueno, desde el primer momento teníamos claro que teníamos que ir salvando poco a poco, como bajando a distintos niveles, hasta llegar a la parte final que iba a ser como la gran explosión, donde se iban a abrir todas las vistas a esa ladera y a ese riachuelo que venía por abajo. Ya veis, bueno, en la anterior foto veis ahí la malla metálica que imita un coche, ¿vale? Para que sepamos que ahí hay un aparcamiento. Y a partir del aparcamiento ya pues la gente tenía que descender unas escaleras y poco a poco bajaba. Y veis que hay como un patio. Ese patio luego se mantuvo y se transformó. Y el problema aprovechando que los clientes eran pues biólogos y estaban muy interesados pues en toda la flora, fauna del entorno y especialmente en el tema de especies de agua, pues ese patio, con el tiempo, con el proceso de desarrollo del proyecto, se fue transformando en lo que vais a ver, una especie como de estanque, pero estanque pecera hacia el interior. Y fue un poco el que articuló toda la forma de ir bajando poco a poco a las distintas estancias. Esta era la fachada. Para la fachada sí que también aprovechamos las piedras que teníamos del corral. Y como teníamos piedras, pues utilizamos zonas de piedra, zonas de bloque de hormigón. Entonces, lo que veis ahí con cartón rayado realmente eran las zonas que se mantuvieron de piedra y las otras las tuvimos que hacer nuevas, pues con bloque de hormigón y con acero. Y esta sería la zona final donde se abriría en esa plataforma final al paisaje. Esa plataforma final tiene un toque y es que no se puso barandilla. Entenderéis ahora poco a poco que el poner barandilla a esa plataforma última es sacrilegio. Es decir, cuando tú llegas al final lo que necesitas es abrirte totalmente y visualmente hacia la ladera sin ningún tipo de obstáculo. Entonces, bueno, como ya veis, poco a poco vamos ya definiendo el alzado. En el alzado pues se ven
Hay zonas que se mantuvieron de piedra, hay otras donde se cogió la piedra y se utilizó para hacer otras paredes. En el interior se mantuvieron algunas paredes de piedra. Y finalmente veis esa losa finita, de nuevo, de 20 centímetros de espesor, que se extiende a la ladera y donde se produce pues la zona. Esta sería la planta baja, que no tiene mucho misterio, es decir, bajas poco a poco de la planta superior, que estaba enrasada al nivel del estanque, vas bajando y ahí tienes una zona al fondo de cocina, depuradora y maquinaria del estanque, mejor dicho, del estanque superior, y un aseo. Y todo lo que es la losa final en voladizo, pues va con madera y por supuesto aquí no se utilizaron tampoco persianas, que todo era con mallorquinas o con piezas como las que estáis viendo abajo en la vidriera, pues te abrían el acordeón y de madera. Básicamente la idea era mantener piedra y madera como los elementos fundamentales. Aparte que son elementos que, como ya sabéis, pues envejecen. Y a mí el que envejezcan dignamente los materiales me interesa, me parece interesante. Y bueno, aquí tenéis ya dibujada la planta de arriba, donde estaban los dormitorios. Y ahí es donde estaba ese pequeño estanque, que ahora veréis que se veía también en el interior. Esta sección donde veis aquí. ¿Vale? Aquí veis un poco la materialización de la primera maqueta original, esa maqueta idea que lancé al principio, pues como ya está el coche ahí aparcado en su zona y esa zona de estanque se transforma en una gran vidriera en la planta baja, desde la cual tú puedes establecer una conexión visual con los peces o las plantas que tengas en ese estanque, vamos a llamarlo así. Y por supuesto la zona de la plataforma, que bueno, tuve que dibujar la barandilla como si fuera de vidrio, aunque al final pues conseguí que no se hiciera la barandilla. Estos fueron renders, pero previos, ¿vale? Para que veáis que bueno, que tampoco se consigue mucho y conseguimos más finalmente con la maqueta que con los renders. La verdad que bueno, pues fue una idea interesante y sobre todo una experiencia. Al final las obras son como, digo yo, como álbumes de fotos. Cuando saco esto, pues bueno, no solamente es lo que hicimos, sino todo el proceso y todas las vivencias que experimentamos. Otra vivienda, vamos evolucionando, ¿vale? O sea, son distintas viviendas de principio de los tiempos, pero cada una es posterior a la anterior. Y esta es aquí cerca, donde yo vivo, en Alicante, en San Vicente. Y este sí que tenía un solar bastante anodino. Es un solar bastante llano, no había mucho donde jugar. Y la idea aquí sí que tuvo que venir de dentro hacia afuera porque ya veíamos que fuera tampoco había mucho. Lo único que sí teníamos fuera es orientación. Y un pequeño desnivel, que no sé si se ve aquí en el solar, es decir, hay un pequeño desnivel hacia el fondo. Y bueno, pues tenemos que aprovechar el soleamiento, que el sur estaba hacia arriba, y ese pequeño desnivel. Y al final hicimos una idea basada en una vivienda, porque con una de las premisas que tenía el cliente, pues hicimos de esa premisa una de las ideas importantes. La premisa es que no quería pasillos, o por lo menos los mínimos posibles. Entonces, ¿cómo estructurar una vivienda grande sin pasillos? Bueno, pues a partir de volúmenes diferenciados. Aquí veis como 3 volúmenes principales. Tú entras por el nexo de unión, por el hall principal que los vincula, y a partir de ese hall tú ya decides ir hacia el volumen superior, de donde estaba la zona de estar, la chimenea, hacia el volumen de la izquierda, que estaban los dormitorios, o hacia el volumen de la derecha, que es cocina, comedor, etc. Entonces son como 3 volúmenes importantes que parten de un nexo común, de un hall interior, y en ese hall distribuidor, de nuevo volvemos a un patio que además iluminaba también incluso la parte de sótano. Y esta es un poco la distribución, ¿vale? Ya veis que para llegar al salón estar pues había que bajar unas pequeñas escaleras porque había otro nivel, con lo cual la zona de estar estaba a un nivel enrasado casi a nivel del jardín. Y luego tenemos la zona central, donde el 3, donde estaba ese pequeño patio que a través de la pasarela podíamos pasar al salón estar número 2. ¿Vale? El 2 era el comedor y el 3 era la zona de distribución. Si nos vamos a la 4, vamos a la cocina. Y en los puntos, lo interesante también es que la segunda idea que vino como consecuencia de esta distribución mediante volúmenes independientes
es la idea de distintas zonas ajardinadas. Es decir, no solamente volúmenes, sino que en cada zona, en cada volumen, se actuó paisajísticamente de una manera distinta. Y como veis, en la número 4, pues se sale un jardín, número 17, que está en la cubierta del sótano, y por la 18 se sale la zona de la piscina, y en cada uno de esos volúmenes daba un paisaje, zona paisajísticamente distinta. Aquí estaban los distintos volúmenes o módulos, ¿vale? Y el acceso al garaje por debajo del módulo de dormitorios. Esta es de nuevo, una vez más, la distribución. La número 16 era un porche. Y la zona central, número 3 y número 5, pues la zona de distribución, tanto a nivel de circulaciones como a nivel de alturas. Una cosa interesante a destacar de los volúmenes que se hicieron es que tanto en la primera vivienda como en esta, de nuevo, se hacen cubiertas inclinadas, como estáis viendo. El recurrir a las cubiertas inclinadas es un tema a mí me interesa, porque la gran mayoría de arquitectura que se ve hoy en día, no sé por qué se hacen siempre planas las cubiertas. Como una vez le dijo un alumno a un arquitecto reputado, le dijo que por qué no hacían los arquitectos famosos las cubiertas inclinadas. Es decir, hay zonas donde nieva o hay zonas donde llueve mucho, son más útiles que las planas. A lo cual el arquitecto no hubo que responderle y yo entendía esa pregunta, es decir, las cubiertas inclinadas son estupendas. Cubiertas se pueden hacer inclinadas de muchas maneras. Por ejemplo, aquí la cubierta está inclinada, se hizo con chapa de zinc, no se hizo con cubierta de teja árabe. Si queremos podemos ponerla, pero... Y aparte no tiene volumen, no tiene voladizo hacia el exterior. Es decir, las paredes acaban lisas, las fachadas son lisas y lo único que interiormente sí que el volumen es inclinado en la cubierta. Y además inclinado real, no con tabiquerías ni con cosas raras. ¿Y por qué sin tabiquerías? Porque hay otro fenómeno que también hay que controlar, aparte del estético. Las cubiertas inclinadas con tabiques palomeros se llaman aquí, ¿vale? Es como una forma de hacer una cubierta falsa inclinada. Pues hombre, personalmente en una zona sísmica no la veo, ¿vale? Porque una zona sísmica lo primero que va a matar o va a caerse es el cerramiento que no está bien cosido con la estructura. Entonces, en una zona sísmica, pues yo esos tabiques para formar cubiertas inclinadas, pues no las veo. Pero sí que veo cubiertas inclinadas de verdad, es decir, con el forjado inclinado, sobre todo en zonas donde llueve mucho o donde hay nieve. Así que es una oportunidad para recuperarlas. Esta es la zona de sótano, donde había plaza para dos coches. Y el patio que veíamos arriba, pues que da luz a toda la parte de sótano. Y ahí veis las cubiertas como se hicieron, ¿vale? Esos son los gatillados de cada una de las chapas. Hay una cubierta plana, que es la que está sobre la cocina, y el resto son cubiertas inclinadas. Y vamos con otro tipo de obras. En este caso se trata de una reforma. La reforma consistía en un local con bastante poca luz, porque era muy estrecho y muy profundo. De hecho, la única luz es la que estáis viendo. Conforme nos metíamos dentro, pues había mucha profundidad. Y se trataba de transformar este local comercial en un centro de fisioterapia. La idea vino precisamente por el obstáculo que teníamos. Ya os he dicho que era un local muy poco iluminado. Es que, como ya os he dicho antes, hay que hacer de cada obstáculo un escalón. La idea era fundamentalmente la luz. Es decir, éramos conscientes, y así se lo dijimos al cliente, que un local bien iluminado también es una forma de terapia para los pacientes. Con lo cual había que iluminar ese local tan estrecho. Lo que pasa es que, claro, en un local estrecho, que aparte estaba dentro de un edificio ya construido con sus plantas superiores, plantas inferiores, era muy difícil meter luz natural. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues hicimos de todo el falso techo un juego de volúmenes que iban descendiendo a distintas alturas, como el que estáis viendo allá a la derecha, y en esos volúmenes que descendían se pusieron luminarias de importante calidad, por así decirlo, para conseguir lo más parecido a que esa luz tuviese el espectro lo más parecido a la luz natural. Así es que
evidentemente esas luminarias fueron el punto grueso o el punto fuerte del presupuesto, porque queríamos que esa luz fuera de muy alta calidad y además era todo un juego de volúmenes que descendía con distintas iluminaciones y había distintas zonas donde se retomaba el juego de luz, todo para que la iluminación formase parte de esa fisioterapia a la cual se iban a dedicar todos. Bueno, la distribución tampoco tiene mucho más. Eran 2 cuerpos, como veis aquí. La zona de la izquierda era una zona de hidroterapia donde se puso una pequeña piscina y también tuve que superar uno de los obstáculos importantes, que es cómo poner una piscina o una piscinita en la planta primera de un edificio de viviendas sin que se cayese el forjado, ¿vale? Si os interesa el tema, pues me lo ponéis en comentarios y lo trataré en otro vídeo. La zona de abajo de esa zona de hidroterapia pues estaba reservada a la zona de camillas, donde se situaban los pacientes, y luego el resto era la recepción y zona de distintas maquinarias. Como veis, para distribuir esas zonas, recurro a pequeñas zonas de césped artificial con estanterías metálicas, que ahora... Esto que veis aquí es uno de los artefactos que como veis está en la planta diferenciando los dos cuerpos. Eso se situaba de una forma, estaban elevados y abajo se situaba el acceso a los boxes. En estas zonas también se puso esa iluminaria y las estanterías se formaban todas a partir de una pieza metálica. Con una única pieza metálica se podían conformar pues, todas las formas. Un poco ya más desarrollado, pues es lo que estáis viendo aquí. Verdes de distribución. Lo que veis con puntitos son las proyecciones de los grandes lucernarios que venían del falso techo. Y bueno, pues los alzados donde estaban los boxes, pues ya os he dicho que arriba en la zona superior, aparte de la iluminación que se generaba, la parte posterior de esas luces servían como armarios trastero, por así decirlo, para colocar pues de almohadillas hasta cualquier elemento que necesitasen para la fisioterapia. Aquí un poco la construcción del mostrador, de las estanterías. Este fue el render con el cual pues le comentamos. Y una cosa interesante del render es, aparte del tema de la iluminación, que bueno, aquí no se ve mucho, pero había una iluminación secundaria que es la que veis que está descolgada. Muchas veces cuando, por ejemplo, iluminamos una estancia, hay gente que le gustan los ojos de buey y poner toda la iluminación en el techo. Personalmente me parece más interesante dejar el techo libre, diáfano, generar una zona de sombra superior y que las luminarias descuelguen como más o menos lo que hicimos aquí. De esa manera, las luminarias pues para ver en la mesa o para las que son funcionales, por así decirlo, se descuelgan hasta la zona donde se aplican, pero el resto pasa a ser como una iluminación ambiente y para eso hay que generar la sombra previa mediante esas iluminaciones que descuelgan. Estos sí que son imágenes ya reales, finales. Ahí está la zona de la piscina de la hidroterapia. Si os interesa, pues algún día os comento cómo se hizo. A nivel constructivo, estructural, etc. Bueno, pues esto es realmente como terminó la imagen.